Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. Mi nombre es Robert Vance. Tengo 68 años y mis manos tiemblan. No es un temblor nacido del miedo o la debilidad, sino una condición con la que he aprendido a vivir. Mi nuera, Chloe, usó esas manos temblorosas como un arma. En nuestra reunión de Navidad, frente a todos, levantó el diario encuadernado en cuero que había pasado 100 horas elaborando para ella y lo llamó trabajo barato y amateur. Mi hijo, su esposo, no dijo nada. Lo que Chloe no sabía era que esas mismas manos inestables habían diseñado el fondo fiduciario anónimo de $400,000 que estaba pagando su prestigiosa carrera de medicina. Ella creía que el dinero provenía de una fundación familiar sin rostro, un regalo del universo. No sabía que el universo tenía nombre. Y no sabía que ese universo estaba a punto de hacer una sola llamada telefónica que destrozaría su mundo perfectamente curado. Antes de contarles cómo un simple comentario cruel deshizo un legado, déjenme saber en los comentarios desde dónde están escuchando. Y por favor presionen me gusta y suscríbanse si alguna vez han tenido que enseñarle a alguien el verdadero significado del valor. El aire en la casa de mi hijo Michael estaba cargado con el olor a pino y resentimiento. En la superficie, todo era perfecto. Demasiado perfecto. La catedral minimalista de vidrio y acero que llamaban hogar estaba decorada con el toque de un diseñador, todo blanco puro y metales fríos. Se sentía menos como una casa y más como una vitrina, un lugar donde la vida se escenificaba, no se vivía. Chloe dominaba la conversación junto a la chimenea, con una copa de champaña en una mano y gesticulando con la otra para mostrar un nuevo bolso rojo sangre de diseñador. Sus amigas, todas cortadas con el mismo molde de riqueza casual, reían ante algo que ella decía. Michael, mi hijo, era un fantasma en su propio hogar, moviéndose entre la multitud para rellenar copas, con una sonrisa tan delgada como el cristal caro que sostenía. Me miró por un momento, y luego apartó la vista rápidamente. Era un baile que llevábamos años haciendo. Esperé una pausa en la actuación antes de acercarme a Chloe. Llevaba una caja sencilla, elegantemente envuelta. «Feliz Navidad, Chloe», dije, con una voz que sonaba más cálida de lo que sentía. Ella se volvió, su sonrisa ensayada y brillante. «Bob, viniste». Nunca me llamaba papá. Tomó la caja, sus uñas perfectamente cuidadas, repiqueteando contra el papel. Dentro estaba el diario. El cuero era de un marrón oscuro y rico, y pasé semanas grabando en la tapa el bastón de Asclepio, el símbolo de la medicina, entrelazado con una delicada corona de lirios, la flor favorita de mi difunta esposa, Diane. El temblor en mis manos, un compañero constante desde mis últimos años 50, había hecho de cada corte y cada puntada un acto de desafío. Algunas líneas no eran perfectamente rectas. Un ojo exigente podía notar el fallo humano en el trabajo. Pero estaba hecho con un amor que debería haber sido perfecto. La sonrisa de Chloe vaciló al levantarlo de la caja. Fue solo por un segundo, pero lo vi. La máscara de cortesía se deslizó, revelando una chispa de decepción. Aquello no era de diseñador. No tenía un logo famoso. Era solo algo viejo, algo hecho a mano. Pasó un dedo sobre el cuero grabado y luego miró mis manos, que temblaban ligeramente por el frío y los nervios. Lo levantó para que sus amigas lo vieran, en un gesto pequeño y teatral. «Oh», dijo con una voz cargada de dulce condescendencia. «Qué tierno, una pequeña pieza de trabajo barato y amateur para recordarte». Las palabras flotaron en el aire, afiladas y relucientes como vidrio roto. Algunas de sus amigas se movieron incómodas. Una de ellas de pronto encontró el techo fascinante. Chloe, ajena o disfrutando del malestar, colocó el diario sobre la mesa de mármol, junto a una pila de brillantes revistas de moda, donde ya parecía una reliquia de otro mundo menor. Miré al otro lado del cuarto hacia Michael. Busqué en su rostro alguna señal de protesta, alguna chispa de lealtad hacia el padre que lo había criado. No había nada. Solo miraba los pisos de madera pulidos como si allí estuvieran los secretos del universo. Su silencio fue un veredicto. Me dijo todo lo que necesitaba saber. El insulto de Chloe fue una herida, pero el silencio de mi propio hijo fue la sal derramada sobre ella. Permanecí 20 minutos más, fingiendo conversación, como si masticara arena. Luego inventé una excusa y me fui, con el coro forzado de Feliz Navidad, siguiéndome hasta el aire frío de la noche. El motor de mi viejo Buick fue el único sonido mientras conducía por las calles silenciosas cubiertas de nieve. La ira que esperaba sentir nunca llegó. En su lugar, solo había un vacío profundo, el tipo de dolor que se asienta en los huesos y te recuerda todos los espacios vacíos de tu vida. Diane había muerto hacía 5 años. El silencio en el coche, en mi casa, en mi vida, era una presencia constante. Después de que ella se fue, pensé que me derrumbaría. El dolor era un peso físico, y el temblor en mis manos empeoró. Mi médico dijo que era solo un problema nervioso, algo llamado temblor esencial.
pero se sentía como si mi cuerpo me traicionara, igual que la vida lo había hecho. Necesitaba algo con qué luchar, algo en qué concentrarme. Fue entonces cuando encontré la marroquinería. Compré herramientas viejas por internet y vi horas de videos. Mis primeros proyectos fueron torpes e irregulares, pero seguí intentándolo. La concentración que requería cortar una línea recta, perforar un agujero limpio, tensar una puntada, calmaba el temblor. Silenciaba el ruido en mi cabeza. Cada pieza terminada, por pequeña que fuera, era una victoria. Era una manera de demostrarme que estas manos aún podían crear algo hermoso, algo completo. Diane adoraba a Chloe. Veía en ella no solo a una nuera, sino a la hija que nunca tuvo. Cuando Chloe fue aceptada en la escuela de medicina, Diane estaba eufórica. Una sanadora en la familia Bob, me dijo con los ojos brillantes. No hay vocación más noble. Era el sueño de Diane verla convertirse en doctora. Después de su muerte, honrar ese sueño se convirtió en mi misión. El diario no era solo un regalo, era un tributo, un testimonio de la fe que Diane había tenido en ella. Y esa noche, Chloe no solo insultó un objeto hecho a mano, profanó un recuerdo. Aparqué en mi entrada y apagué el motor. La casa estaba oscura. Por primera vez, el vacío no se sintió como duelo, se sintió como claridad, una claridad fría, dura y absoluta. El arquitecto en mi mente, la parte que diseña y construye, empezó a despertar. Era hora de revisar los planos de mi vida y hacer algunos cambios estructurales. El sol salió en la mañana de Navidad, pero no trajo calor. Solo sirvió para iluminar el polvo que bailaba en el aire silencioso de mi casa vacía. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, con una taza de café negro que sabía a ceniza. Afuera, una nueva capa de nieve cubría el mundo con un blanco prístino e implacable. Era hermoso, de una manera que se sentía como una burla. La fiesta de anoche se repetía una y otra vez en mi cabeza. Una película de sonrisas frías y palabras más frías aún. La voz de Chloe, afilada y desdeñosa. El silencio de Michael, un vacío donde debía haber lealtad filial. Intenté apartarlo, decirme que solo había sido un mal momento, un desliz provocado por el estrés de las fiestas y demasiado champaña. Pero sabía la verdad. No fue un momento, fue una revelación. Fue el telón que se corrió para mostrar la maquinaria fea y corroída que había estado moviendo a nuestra familia durante años. Pasé un dedo por el borde de mi taza de café. Una simple pieza de cerámica que Diane había comprado en una feria artesanal hace años. Su asa estaba rota, su esmalte gastado, pero se sentía más real y valiosa en mis manos que cualquier cosa en aquella mansión estéril. Pensé en el diario, probablemente aún sobre esa mesa de mármol. Un huérfano no deseado entre tributos brillantes al consumismo. Me pregunté si ya lo habrían tirado. El pensamiento me atravesó el pecho con un dolor inesperado. No era por el objeto en sí, era por las horas, el esfuerzo, el amor que había puesto en él, solo para que se considerara sin valor. Cuando mi teléfono vibró sobre la mesa, el sonido fue una intrusión, una violación del silencio que estaba cuidando. Vi el nombre de Michael en la pantalla. Por un segundo tonto y frágil, mi corazón dio un salto. Un pequeño y patético aleteo de esperanza. Esto es todo, pensé. Está llamando para disculparse. Él se despertó esta mañana. Se dio cuenta de lo terrible que fue la noche anterior y está llamando para arreglarlo. Va a decir que lo siente por no haberme defendido, que Chloe no lo decía en serio, que me quieren. Dejé que el teléfono sonara una segunda vez, luego una tercera, saboreando ese pequeño hilo de esperanza, deseando con tanta fuerza que fuera verdad que casi podía saborearlo. Finalmente contesté, controlando mi voz para que sonara neutral. Hola, Michael. Del otro lado hubo un estallido de ruido, el tintinear de platos y una música alegre a lo lejos. Estaban teniendo su perfecta mañana de Navidad. «Papá», dijo él con voz apresurada y distraída. «Oye, escucha, no puedo hablar mucho. Estamos a punto de abrir los regalos con la familia de Chloe. Solo tenía una pregunta rápida. La esperanza en mi pecho se marchitó y murió, convirtiéndose en una piedra fría y pesada. No habría disculpa. No habría reconocimiento de lo que había pasado. Era como si todo el episodio humillante hubiera sido borrado de su memoria, considerado demasiado insignificante como para recordarlo. ¿Una pregunta?», repetí, oyendo mi propia voz lejana. «¿Qué pasa?». Podía oír a Chloe en el fondo, su voz aguda, exigente. Michael volvió a hablar con el tono de alguien que solo quiere terminar una tarea molesta. «Sí, bueno, Chloe necesita firmar unos papeles para el próximo pago de la matrícula del... ya sabes, el fondo de mamá. Dice que hay un formulario que necesita la firma del fideicomisario o algo así. ¿Sabes cuál es el procedimiento ahora? ¿Lo envía al banco o tiene que pasar por ti primero?». Y ahí estaba. El golpe final. No fue un insulto gritado en público. Fue una pregunta burocrática y silenciosa que reveló la verdad absoluta sobre mi posición en sus vidas. No era un padre, no era familia, era un funcionario, un administrador de una cuenta a la que ellos se sentían con derecho.
Lo llamó el fondo de mamá, como si Diane misma siguiera firmando los cheques desde la tumba. Y yo fuera solo el incómodo empleado que manejaba los detalles terrenales. Habían tomado su hermoso y sincero sueño de apoyar a un sanador y lo habían convertido en una simple partida de presupuesto. Habían transformado su legado en un cajero automático, y yo era el hombre que tenía el código PIN. La piedra fría en mi pecho se solidificó, endureciéndose como el acero. El dolor seguía allí, pero ahora estaba encerrado en una capa de hielo. Todo el calor que alguna vez sentí por ellos, todas las excusas que inventé por su comportamiento durante los años, desaparecieron en ese instante. Los vi con una claridad brutal e implacable. No eran mi familia en ningún sentido que importara. Eran inquilinos viviendo en una casa que yo había construido, comiendo de una mesa que yo había puesto, y ya era hora de entregar el aviso de desalojo. Miré por la ventana la nieve perfecta, intacta. Pensé en la nueva beca que había leído el mes pasado para estudiantes desfavorecidos que ingresaban al campo médico en la universidad estatal. Estudiantes que habían tenido que luchar por todo lo que tenían, que verían un regalo no como algo merecido, sino como un milagro. Mi voz, cuando por fin hablé, estaba calmada. Tan calmada que me asustó. No estoy seguro, Michael, dije con palabras claras y precisas. Puede que las cosas hayan cambiado. Dile que consulte con la oficina de ayuda financiera de su escuela. Ellos tendrán la información más actualizada. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, antes de que pudiera notar el frío en mi tono, terminé la llamada. Dejé el teléfono sobre la mesa, boca abajo. La decisión ya no era un pensamiento ni un sentimiento. Era un hecho. Se había asentado en los cimientos de mi mundo. El arquitecto había terminado de revisar los planos. Era hora de comenzar la demolición. Pasaron unas horas en el mismo silencio pesado. No me moví de la mesa de la cocina. El café se enfrió. El sol subió más en el cielo, pero la casa seguía en sombras, llena de los fantasmas de una familia que ya no existía. Estaba suspendido en un estado de aceptación sombría, mientras la fría realidad de la llamada matutina se asentaba sobre mí. Una cosa era ser insultado en persona, ser rechazado por teléfono. Pero eso era un dolor privado, una herida familiar que se curaba en la oscuridad. Pensé que ahí terminaba todo. Pensé que la crueldad había alcanzado su punto máximo. Me equivoqué. El sonido del teléfono vibró con fuerza esta vez. No era Michael. Era un mensaje de George, mi amigo más antiguo, el hombre con quien compartí una mesa de dibujo durante 30 años en la firma de arquitectura. El mensaje era simple, y por eso supe que era serio. Solo decía: Bob, vi esto. Llámame si necesitas algo. Debajo del texto había una captura de pantalla de Instagram. Mi corazón, que ya creía convertido en piedra, consiguió hundirse aún más. La foto era una composición cuidadosamente preparada de los regalos de Navidad de Chloe, dispuestos sobre su sofá blanco impecable como una exhibición de revista. Allí estaba la cartera roja del diseñador, la del festejo, una laptop plateada en una caja brillante, un delicado collar de diamantes brillando sobre un soporte de terciopelo. Era un monumento al materialismo, un altar a todo lo caro y nuevo, y allí, en la esquina inferior derecha del marco, estaba mi diario, parcialmente cubierto, empujado a un lado como si fuera basura. Peor aún, Chloe lo había usado como posavasos. Una copa de champaña medio vacía descansaba directamente sobre el cuero trabajado a mano, dejando un círculo húmedo sobre el símbolo de Asclepio al que había dedicado tantas horas de cuidado. Pero la imagen, por insultante que fuera, no se comparaba con la leyenda escrita debajo. Sus palabras eran una clase magistral de agresión pasiva, diseñadas para parecer alegres mientras descargaban veneno. Decía: me siento tan bendecida esta Navidad, rodeada de tanto amor y generosidad de mi increíble familia. Un botín realmente maravilloso. Solo hay que filtrar algunos regalos bien intencionados pero de mal gusto, ¿saben? Un emoji guiñando el ojo seguía la frase. Luego una serie de hashtags. Chano bendecida. Navidad. Chamo metas de familia. Chado vida de medicina. Me quedé mirando la pantalla, las palabras volviéndose borrosas frente a mis ojos. De mal gusto. Así llamó a mi regalo. Tomó mi esfuerzo, mi amor, mi tributo a la memoria de Diane, y lo mostró ante cientos de seguidores para burlarse. Ya no era solo un insulto. Era una ejecución pública de mi valor. No era solo ingratitud, era crueldad activa. Usó mi gesto de amor como un chiste para elevar su propia imagen. Tomó un momento familiar privado y lo transmitió al mundo como una broma a mi costa. El hielo que se había formado en mi corazón después de la llamada de Michael comenzó a agrietarse, pero no a derretirse. Se fracturó para revelar el granito que había debajo. Ya no quedaba dolor, ya no quedaba tristeza, solo una resolución profunda, silenciosa e inquebrantable. Ya no se trataba de un comentario o de un hijo descuidado. Era una falta fundamental de carácter, una carencia de decencia tan profunda que no podía ser ignorada ni perdonada. El fondo educativo Diane Vance se fundó sobre el principio de apoyar a un sanador, alguien con compasión e integridad.
Chloe acababa de demostrar, de la manera más pública posible, que no poseía ninguna de las dos. No era digna del sueño de Diane. No era digna de otro dólar. Empujé lentamente la silla hacia atrás. El sonido resonó fuerte en la casa silenciosa. Me levanté, con movimientos deliberados, ya no cargado de dolor, sino impulsado por un propósito frío y claro. Dejé el teléfono sobre la mesa, la pantalla brillante testigo de su traición. Caminé fuera de la cocina, por el pasillo familiar, y entré en mi oficina. La habitación estaba ordenada, un espacio de lógica y planes. Me senté en mi vieja silla de cuero, la que me había sostenido en incontables proyectos. Abrí el cajón inferior del archivador y saqué una carpeta gruesa, meticulosamente organizada. La etiqueta en el lomo estaba escrita con mi propia letra firme. Decía simplemente, el fondo Diane Vance. El silencio ya no era un vacío. Era la calma antes de una tormenta perfectamente diseñada, con las novelas que Diane solía amar. El aire olía a papel viejo y a cera para madera. Allí, las emociones caóticas de las últimas 24 horas parecían desvanecerse, reemplazadas por la calma y precisión que siempre habían definido mi carrera. Me acerqué al estante empotrado que cubría la pared del fondo y pasé la mano por una hilera de clásicos encuadernados en cuero. Mis dedos encontraron el pestillo oculto, disfrazado como el lomo de un libro, y una sección del estante giró hacia adentro, revelando el acero gris oscuro de una caja fuerte empotrada en la pared. Giré el dial de combinación, los clics familiares resonando en la habitación silenciosa. La pesada puerta se abrió. Dentro, junto a algunos documentos importantes y una pequeña caja con las joyas de Diane, había una gruesa carpeta de anillas. La saqué. Era pesada, cargada con la historia de un sueño de vida. La etiqueta de plástico en el lomo estaba escrita con mi propia letra, firme y precisa, el Fondo Educativo Diane Vance. La llevé a mi gran escritorio de madera, el que yo mismo había diseñado hace décadas, y me senté. Por un momento, solo descansé las manos sobre la tapa. Aquella carpeta no era solo una colección de estados financieros y documentos legales. Era la historia de mi matrimonio. Era el capítulo final de mi amor por Diane. La abrí. La primera página era un simple estado de cuenta de ahorros de hace más de 30 años. El depósito inicial era de $50. Recordaba perfectamente ese día. Yo era un arquitecto joven, ganando apenas lo suficiente para vivir. Diane era bibliotecaria en la biblioteca pública, un trabajo que adoraba. No teníamos mucho, pero compartíamos una fe profunda en el poder de la educación. Esos $50 fueron la primera semilla que plantamos, una promesa al futuro, a los hijos que esperábamos tener. Pasar las primeras páginas era como caminar por el pasado. Cada recibo de depósito, cada estado bancario, contaba una historia. Allí estaba la pequeña herencia que Diane recibió cuando murió su abuela, que fue directamente al fondo. Estaban los años en que llevábamos el almuerzo de casa y renunciábamos a las vacaciones, añadiendo un poco más cada mes. Lo llamábamos nuestro fondo del sueño. No sabíamos exactamente cuál era el sueño aún, solo que sería para la próxima generación. Queríamos darle a nuestra familia un comienzo que nosotros nunca tuvimos. Cuando Diane enfermó, el fondo adquirió una urgencia nueva, y cuando ella murió, se convirtió en mi obsesión. Era el último proyecto que habíamos iniciado juntos, y yo estaba decidido a verlo completado. Con Diane ausente, apliqué la mente del arquitecto que había diseñado edificios a la gestión de nuestros ahorros. Me sumergí en el mundo de las inversiones. Pasé cientos de horas en esa misma oficina, leyendo informes financieros, estudiando tendencias del mercado y aprendiendo el lenguaje de Wall Street. Nunca fue una apuesta. Era un proyecto de diseño. Construí un portafolio diversificado, resistiendo el estallido de la burbuja tecnológica y la crisis financiera de 2008 con movimientos cuidadosos y calculados. Traté nuestro fondo como una estructura que debía tener una base sólida, capaz de resistir cualquier tormenta, y creció. Los modestos ahorros de una bibliotecaria y un arquitecto florecieron, lenta pero firmemente, hasta convertirse en una pequeña fortuna. Cuando Chloe entró en la vida de Michael y anunció su sueño de convertirse en doctora, lo tomé como una señal. Era el propósito perfecto para el fondo. Era la realización del legado de Diane. Me reuní con mi amigo David Chen, mi asesor financiero, y estructuramos el fideicomiso. Insistí en una cosa. Debía ser anónimo. No quería que Chloe se sintiera en deuda conmigo. No quería que nuestra relación se volviera transaccional. Quería que viera esto como una oportunidad, un regalo del universo, para que pudiera concentrarse solo en sus estudios, sin el peso de una obligación personal. David me aconsejó en contra, dijo que podría crear distancia, pero fui inflexible. Pensé que era la forma más pura de dar el regalo. A Chloe y a Michael se les dijo que el dinero provenía de una fundación familiar administrada profesionalmente, establecida años atrás, una explicación vaga que aceptaron sin preguntas. Nunca pidieron detalles, simplemente aceptaron los cheques. Seguí hojeando las páginas, pasando los gráficos de rendimiento de acciones, los informes trimestrales.
Finalmente llegué a la última sección, la estructura legal del fideicomiso. Las densas páginas de lenguaje jurídico me resultaban familiares. Las había leído una docena de veces. Deslicé el dedo por las líneas hasta encontrar la sección que buscaba. Artículo 9, sección 4. Era una cláusula especial, una que David había llamado altamente inusual. Había intentado disuadirme de incluirla, pero insistí. Era la única parte de toda esta estructura financiera que no trataba sobre dinero, sino sobre carácter. Leí las palabras, y mi propia insistencia de años atrás resonó en mi mente con fuerza profética. El benefactor se reserva el derecho pleno e indiscutible de redirigir o revocar toda financiación futura si el beneficiario designado no demuestra y mantiene los valores fundamentales de compasión, integridad y respeto por la dignidad humana. Estas cualidades se consideran esenciales para el ejercicio de la medicina y el espíritu en el que se fundó este fideicomiso. Esta determinación recae exclusivamente en el benefactor o en su ejecutor designado. Recordé el día que firmé ese documento. Pensé en Diane. Ella creía que un médico sin compasión no era más que un mecánico hábil, reparando cuerpos sin sanar personas. Esa cláusula fue mi promesa hacia ella. Era un cortafuegos para proteger su sueño de ser corrompido. No estaba financiando un título, sino invirtiendo en una persona, en un conjunto de valores. Y en apenas 24 horas, Chloe había tomado esos valores y los había reducido a cenizas. Cerré la carpeta. Ya no quedaba ni una pizca de duda o vacilación en mí. Los recuerdos no suavizaron mi determinación, la templaron como el acero. Esto no era venganza, era una corrección de rumbo. Era mi deber como arquitecto de este fondo y guardián del legado de mi esposa. Tomé mi teléfono y marqué el número de la oficina de David Chen. Era hora de traer al contratista. La oficina de David estaba en el piso 12 de un edificio modesto del centro, con vista al parque de la ciudad. Un espacio que valoraba la funcionalidad por encima de la apariencia. El mobiliario era cómodo, sin ostentación, y las paredes estaban decoradas con planos arquitectónicos que yo le había regalado a lo largo de los años, mezclados con fotos de su familia. Era la oficina de un hombre que trataba con realidades, no apariencias. Un lugar donde la verdad se sentía bienvenida. David me recibió no con un apretón de manos, sino con una mirada preocupada y 2 tazas de café negro. Era un hombre agudo y meticuloso, de ojos amables. Un amigo que me ayudó a navegar las complejidades financieras tras la muerte de Diane. Más que eso, conocía a Diane. Había estado en nuestra casa, en las parrilladas. Entendía los cimientos sobre los cuales se había construido mi vida. Nos sentamos en 2 sillas de cuero gastadas frente a su gran escritorio de roble. Por un momento, solo bebimos en silencio. No me presionó. Esperó. Esa era la manera de David. Escuchar, reunir los hechos antes de emitir juicio. Finalmente, coloqué la gruesa carpeta sobre su escritorio. El sonido fue un golpe pesado, definitivo. Necesito hacer un cambio en el fondo Diane Vance, dije con voz serena. Él asintió lentamente, sin apartar los ojos de los míos. Lo supuse cuando llamaste, respondió. ¿Qué ha pasado, Bob? No dejé que la ira o el dolor contaminaran mi relato. Presenté los hechos como un arquitecto presentaría un análisis estructural, señalando las fallas y puntos de tensión en un diseño que se derrumba. Le hablé de la fiesta de Navidad, del diario. Repetí las palabras de Chloe. Trabajo barato y amateur, dejándolas flotar en el aire silencioso de su oficina. Le conté sobre el silencio de Michael, ese pilar de apoyo que se había derrumbado por completo. Le hablé de la llamada de Navidad, de la indiferencia con la que redujeron mi existencia al papel de simple administrador financiero. Y entonces, saqué mi teléfono. Abrí la foto que George me había enviado y la deslicé sobre la superficie pulida del escritorio. David tomó el teléfono. No necesitó sus gafas para verla. Observé cómo su expresión cambiaba. La preocupación profesional en sus ojos se endureció en algo distinto. Era una calma cargada de juicio, de profunda decepción. Hizo zoom en la copa de champán apoyada sobre mi cuaderno, en el anillo húmedo que dejaba sobre él. Leyó la leyenda, y sus labios se apretaron en una línea delgada. Era un hombre que entendía de números, pero también comprendía el valor. Sabía distinguir entre una etiqueta de precio y el verdadero significado de algo. Dejó el teléfono sobre el escritorio con suavidad. Ya veo, dijo. 2 palabras cargadas de sentido. Entendió por completo. Quiero activar el artículo 9, sección 4, declaré señalando el cuaderno. La cláusula de la que hablamos. Quiero retirar los fondos. Todo. Con efecto inmediato. David se recostó en su silla, su mirada fija en el cuaderno. No discutió. No me dijo que me calmara ni que lo pensara mejor. Había visto las pruebas. Simplemente asintió otra vez. Recuerdo el día en que insististe en esa cláusula, dijo, con un tono de respeto sombrío. Pensé que estabas siendo demasiado precavido, que te preparabas para una tormenta que nunca llegaría. Se inclinó hacia adelante, abrió el cuaderno
y fue directamente a la sección legal. Fuiste sabio al incluir esto, Bob. Esa prueba de todo. Tu redacción fue precisa. El poder de decisión recae únicamente en ti. Giró hacia su computadora, sus dedos volando sobre el teclado. En el gran monitor frente a mí, aparecieron una serie de gráficos y números. Veamos el estado actual del fideicomiso, dijo con tono profesional. Los números eran claros. El valor total del fideicomiso superaba los $600,000. Hemos desembolsado $198,000 en los últimos 3 años para cubrir su matrícula y gastos de vida, explicó David señalando una línea en la pantalla. Eso deja un saldo restante de $402,000. Dejó que el número flotara en el aire. $400,000. Suficiente para cubrir los costos exorbitantes de su especialización, sus exámenes de certificación y establecerla cómodamente después. Era la llave de ese futuro al que ella creía tener derecho, un futuro que pensaba haber ganado por mérito propio. Esa es la cantidad que quiero redirigir, dije. No había temblor en mi voz. David me miró fijamente, con expresión grave. ¿Estás completamente seguro, Bob? Una vez enviemos esta carta, no habrá vuelta atrás. Esto cambiará sus vidas para siempre. Pensé en la sonrisa de Diane, en su fe en la bondad humana, en la nobleza de la medicina, y pensé en ese sueño siendo usado para financiar la vida de una mujer cruel y arrogante que se burló de mis manos temblorosas. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en los últimos 5 años, respondí. Él asintió por última vez. De acuerdo entonces. Redactemos la carta. Juntos la escribimos. Era un documento frío, impersonal, una obra maestra de formalidad legal. Hablaba de términos y condiciones, de artículos y secciones. No contenía nada del dolor humano que motivó su creación. Simplemente establecía que, de acuerdo con los términos del fideicomiso, el Diane Vance Educational Trust rescindía formalmente todos los compromisos financieros actuales y futuros con la beneficiaria, Chloe Vance. La carta estaba dirigida a la junta directiva y a la oficina de ayuda financiera de la universidad. La imprimimos con el membrete oficial de David. Él la firmó como administrador financiero del fideicomiso y yo la firmé como benefactor. La tinta era una línea oscura, definitiva sobre el papel. Ya estaba hecho. Solo quedaba colocarla en un sobre y dejar que la silenciosa e implacable maquinaria de las consecuencias comenzara a girar. No estuve presente para ver cómo ocurría, por supuesto. La carta que David y yo enviamos era un misil silencioso, lanzado desde su tranquila oficina en el centro de la ciudad y dirigido con precisión calculada a su objetivo. Lo habíamos cronometrado perfectamente. Pero puedo imaginar la escena como si fuera una mosca en la pared. Conozco a la esposa de mi hijo. Conozco sus vanidades, sus ambiciones y su profunda e inquebrantable fe en su propio destino. Así que me resulta fácil imaginarla esa noche. Una semana después de Navidad, sentada en el restaurante más caro de la ciudad. De esos lugares con menús degustación que cuestan más que mi primer auto y una iluminación tan tenue que parece una conspiración. Estaría en el centro de una mesa redonda, rodeada de amigos que reflejaban su propia imagen. Rostros angulosos, ropa costosa y sonrisas depredadoras. La ocasión era una celebración de su victoria. Acababa de ser aceptada en el programa de residencia en cirugía plástica más competitivo del país. Ese era el culmen de su ambición. No sanar, no servir, sino alcanzar un estatus tan alto, tan lleno de riqueza, que nadie pudiera tocarla. Puedo oír su voz, confiada, melodiosa, mientras alza su copa de champán. Fue una masacre, diría, con un suspiro teatral. Cientos de solicitantes y solo 2 plazas. Pero el Dr. Albright, el director del programa, me dijo que mi solicitud era la más impresionante que había visto en una década. Sus amigos ofrecerían el coro adecuado de ohs y ahs. Hablarían del dinero que iba a ganar, de los clientes famosos que tendría. Planearían viajes en el yate que aún no había comprado. Era una fantasía, pero para ellos ya era realidad. Celebraban un futuro que creían garantizado. En medio de una historia sobre cómo había encantado al comité de selección durante su entrevista, su teléfono vibraría sobre la mesa. Un zumbido discreto contra la madera pulida. Frunciría el ceño, molesta por la interrupción. La notificación sería de su correo universitario, una dirección que asociaba solo con triunfos y reconocimientos. Pero el asunto del mensaje sería discordante, una piedra en el suave postre de su noche. Urgente. Problema de financiamiento para el próximo semestre. Para una persona normal, una estudiante cuya vida dependía de ese dinero, ese correo sería un rayo de puro pánico. Detendría la conversación, le helaría la sangre. Pero Chloe no era una persona normal. Vivía en su propio mundo, donde los problemas eran para los demás, donde los obstáculos eran errores administrativos que se resolvían con un chasquido de dedos. Puedo ver su rostro con claridad. Una breve mueca de fastidio. El sutil rodar de ojos dirigido a su amiga más cercana. Una sonrisa mínima, despectiva. Un idiota en contabilidad, pensaría. Algún estudiante becario que archivó mal un documento. Mañana lo solucionaría. Con una llamada tajante,
que pondría a los pequeños en su lugar. No abriría el correo. No le daría ese poder. En su lugar, presionaría el botón lateral del teléfono, apagando la pantalla, devolviendo el mensaje urgente a la oscuridad. Lo colocaría boca abajo sobre la mesa, un gesto definitivo de desprecio. La conversación, detenida apenas un segundo, continuaría su flujo de autoelogios. Ella alzaría de nuevo su copa, la mala noticia ya desterrada de su mundo perfecto. ¿En qué estaba? Diría con una sonrisa deslumbrante. Ah, sí. El doctor Albright me estaba hablando sobre la rotación de verano en Mónaco. Y levantaría su copa, sus amigos levantando las suyas al unísono. Un brindis. Por Chloe. Por su brillante, impecable y completamente asegurado futuro. Y cuando las copas chocaran en esa sala tenue y costosa, el sonido sería una campanada fúnebre. Y ella sería la única en el mundo que no la oiría. A la mañana siguiente, la tormenta que había diseñado finalmente tocaría tierra. Me la imagino despertando tarde, con resaca de champán y envuelta en el brillo de su propio éxito. El correo de la universidad sería un pensamiento distante, una molestia administrativa más que barrer de su abrigo de cachemira, una taza de café caro en la mano, marcando el número de la oficina de finanzas con un aire de impaciencia regia. Habría usado su voz más autoritaria, esa que reservaba para los trabajadores de servicio y las personas que consideraba inferior. Mi nombre es Chloe Vance. Soy estudiante de cuarto año de medicina. Parece haber algún tipo de error administrativo con mi financiamiento. Recibí un correo anoche y necesito que se corrija de inmediato. Habría habido una pausa, el sonido de un teclado al otro lado de la línea. La persona en esa oficina, un administrador sin rostro de consecuencias, habría respondido con un tono burocrático y monótono que ni el encanto ni la ira de Chloe podrían penetrar. Sí, señorita Vance. Tengo su archivo aquí. No hay ningún error. Puedo ver las cejas perfectamente esculpidas de Chloe fruncirse en confusión. ¿Cómo que no hay error? Mi matrícula está cubierta por el Fondo Educativo Diane Vance. Siempre lo ha estado. La voz al otro lado habría permanecido insoportablemente calmada. Señora, desde ayer, el Fondo Educativo Diane Vance ha rescindido formalmente todos los compromisos de financiamiento futuros. Su cuenta para el próximo semestre muestra un saldo pendiente de $42,000. El silencio que siguió habría sido exquisito. Chloe, por primera vez en mucho tiempo, se quedaría sin palabras. Luego vendría la furia, el resoplido de rabia. «Eso es imposible», habría siseado al teléfono. «Es un fideicomiso irrevocable. No pueden simplemente rescindirlo. Eso es ilegal». El administrador, imperturbable, habría asestado el golpe final con total indiferencia. «Tendrá que tratar ese asunto con el ejecutor del fideicomiso, señora. Puedo darle su información de contacto si lo desea». La llamada terminaría. Las paredes blancas y estériles de su perfecta casa de repente comenzarían a cerrarse sobre ella. Su primera llamada, por supuesto, no sería a David Chen. Sería a Michael. No para pedir ayuda, sino para desatar su pánico y furia, para exigirle que lo arreglara. Y fue entonces cuando mi propio teléfono comenzó a sonar. Había estado esperando esa llamada, sentado en mi silencioso taller con una pieza de cuero, sin terminar en las manos. Vi el nombre de Michael y sentí una calma profunda e inquebrantable. El tiempo del dolor había terminado. Ahora era el tiempo de rendir cuentas. Ni siquiera se molestó en saludar. Su voz era un chillido frenético y desesperado, muy lejos del hombre frío y desdeñoso que me había llamado en Navidad. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste? A Chloe la llamó la universidad. Dijeron que el fondo de mamá desapareció». Dejé que su pánico se estrellara contra mí, como una ola rompiendo contra una pared de piedra. Tomé un respiro lento antes de responder, con voz tranquila y medida. Su confusión era palpable, incluso a través del teléfono. «¿De qué hablas?», lo dijo con tanta convicción, con tanta seguridad arrogante. Había repetido esa mentira tantas veces que ya la creía sagrada. Creía que ese dinero les pertenecía, que lo merecían simplemente por existir. «No, hijo», dije, y la suavidad de mi tono fue más cortante que un grito. Nunca fue su dinero. Intentó protestar, balbucear, pero continué, mis palabras cortando su pánico como un bisturí. «Era el sueño de tu madre, que trabajó turnos dobles en la biblioteca para que pudiéramos abrir esa primera cuenta de ahorros. Tu madre, que creía que ser médico era una vocación sagrada. El sueño de apoyar a un sanador compasivo y dedicado que respetara la dignidad de cada vida». Hice una pausa, dejando que las palabras calaran, que recordara a la mujer cuyo nombre había invocado tan a la ligera. Y entonces le di la verdad final, devastadora. No era un sueño destinado a financiar el futuro de alguien que se burla de un regalo hecho con manos temblorosas y lo llama de trabajo barato de aficionado. Silencio. Por primera vez, hubo un silencio absoluto y ensordecedor de su lado. No era el silencio cobarde de la noche de Navidad. Era el silencio atónito de un hombre cuyo mundo acababa de derrumbarse ante sus ojos. Podía escuchar su mente trabajando, las piezas cayendo una a una, el regalo.
Las palabras crueles de Chloe. Su propia complicidad. La llamada de Navidad. Todo estaba conectado. El mundo que había construido, un mundo de comodidad y privilegio inmerecido, se sostenía sobre una base que nunca entendió. Y yo acababa de quitarle la piedra angular. Finalmente logró emitir un sonido, un susurro ahogado. ¿Tú? ¿Tú sabías? ¿La escuchaste? Estuve allí, Michael, respondí con suavidad. Y tú también. El peso de su propio fracaso y traición finalmente lo aplastaba. Pero aún faltaba una última pieza del rompecabezas. El golpe final. Probablemente pensaba que había convencido a algún consejo o encontrado un vacío legal. Todavía no comprendía la magnitud de su error. Ella pensaba que el dinero provenía de una fundación familiar anónima, dije, sin dejar espacio a la duda. Pero no hay ninguna fundación, hijo. No hay junta directiva. Solo he sido yo, siempre. Escuché una inhalación brusca, medio jadeo, medio sollozo. El benefactor anónimo, la fuente de toda su buena fortuna, era yo. Siempre fui yo. El poder que creían tener, la seguridad que daban por sentada, había estado en mis manos todo el tiempo, y fueron demasiado arrogantes y ciegos para verlo. No necesitaba decir nada más. Ya había expuesto toda la verdad. El resto dependía de ellos. Escuché la voz frenética de Chloe de fondo, exigiendo saber qué estaba pasando. Pero Michael no respondió. Solo emitió un sonido débil y quebrado. Y entonces, colgué. El silencio que llenó mi taller no era de vacío, sino de una justicia terrible, final y absoluta. No sentí una oleada de victoria. Solo una tranquila y solemne sensación de final. La misma que siente un arquitecto cuando un edificio condenado finalmente cae. Es una conclusión necesaria y lógica. Pero no hay alegría en el polvo, ni en los escombros. No estuve allí para ver las secuelas inmediatas, por supuesto. Pero sé lo que ocurre cuando una estructura construida sobre mentiras colapsa. Nunca es un proceso silencioso. Puedo imaginar la escena en esa fría Casa Blanca. Michael, de pie con el teléfono aún en la mano, el rostro pálido y vacío por el shock. Y Chloe, con los ojos abiertos de pánico animal. Una furia salvaje y descontrolada dirigida al blanco más cercano. ¿Cómo que colgó? Gritaría su voz despojada de toda dulzura ensayada. ¿Qué dijo? Arréglalo, Michael. Llámalo. Dile que me disculparé. Dile lo que quiera oír. Tienes que arreglar esto. Lo tomaría del brazo, mientras su mundo cuidadosamente construido se derrumbaba a su alrededor. Michael, por primera vez en su matrimonio, podría haber encontrado un rastro de carácter, no por valor, sino por puro terror ante su propia ruina. Finalmente se volvería contra ella con voz temblorosa. ¿Arreglarlo? ¿Yo? Tú fuiste quien hizo esto. Tú fuiste quien llamó a su regalo trabajo barato de aficionado frente a todos. La discusión que siguió habría sido la conversación más real que jamás tuvieron. Un huracán de culpas y acusaciones. Su terror por perder su sueño de Beverly Hills chocaría con la humillación de él, al verse completamente superado por el padre que había menospreciado toda su vida. Se suponía que tú debías manejarlo, gritaría ella. Es tu padre, y tú fuiste la que no pudo fingir ser una persona decente por una sola noche. Una noche. Eso era todo lo que hacía falta. El número habría quedado resonando entre ellos, un mantra desesperado y frenético. $400,000, el precio de su ruina. Arrogancia. El precio de su crueldad. La base de su vida juntos, ahora revelada como nada más que una deuda que jamás podrían pagar. Su futuro, antes un brillante camino de éxito garantizado, ahora era un abismo de aplastantes préstamos estudiantiles. Y mientras se gritaban el uno al otro en aquella casa perfecta, minimalista, finalmente se verían obligados a enfrentar la verdad. No eran una pareja poderosa. Eran solo dos extraños codiciosos, atrapados entre los escombros de una casa derrumbada. Una semana después, estaba de nuevo en mi taller. El aroma familiar del cuero y del pegamento llenaba el aire, un aroma que había llegado a asociar con la paz. Pasé la mano por una gran pieza de cuero sin marcas, sintiendo su textura, su potencial. No había tenido noticias de Michael ni de Chloe, y no las esperaba. Su silencio era, en sí mismo, una forma de admitirlo todo. En un pequeño portátil sobre mi banco de trabajo, una notificación de correo sonó suavemente, un timbre discreto en la quietud. Era de David. El asunto era simple. Transferencia completada. Lo abrí. No había explicaciones extensas. Solo una confirmación formal del fondo patrimonial de la universidad. Confirmaba que una suma de $402,000 había sido recibida exitosamente del fideicomiso Diane Vance y utilizada para establecer una nueva y permanente beca. Había elegido el nombre yo mismo. Ahora se llamaba Beca Conmemorativa Diane Vance para la Medicina Compasiva. Su reglamento era claro. La beca se otorgaría cada año a un estudiante de medicina de bajos recursos, alguien que hubiera demostrado no solo excelencia académica, sino un don verdadero y medible para la empatía y la atención al paciente.
Leí esas palabras y no sentí la alegría triunfal de quien gana una batalla. No hubo satisfacción ni placer por su caída. En cambio, me envolvió una paz profunda y serena, la clase de calma que llega después de una tormenta larga y necesaria. No había actuado por venganza. Había actuado como un guardián. Había protegido el hermoso sueño de mi esposa de ser convertido en un instrumento de arrogancia y codicia. El verdadero premio no fue quitarle el dinero a Chloe, sino dárselo a la clase de persona que Diane habría apoyado. Un joven aspirante a médico. Alguien que vería ese dinero no como un derecho, sino como un salvavidas, un milagro. Alguien cuyas manos, temblorosas o no, serían usadas para sanar, consolar y servir. Esa era la verdadera herencia de Diane, y ahora estaba a salvo. Mis propias manos descansaban sobre el banco de trabajo. El temblor seguía allí, un ritmo suave y constante. Siempre sería parte de mí. Pero las palabras de Chloe habían perdido su veneno. Ella intentó definirme por mi aparente debilidad, por la falta de firmeza en mis manos. Pero estaba equivocada. Mi valor nunca estuvo en la perfección de mi trabajo, sino en la intención detrás de él. Tomé mi cuchillo, con la hoja afilada y limpia. Lo apoyé sobre la nueva pieza de cuero, y con un movimiento lento y deliberado, hice el primer corte. Mi mano tembló, pero la línea fue perfecta. Esta experiencia me enseñó una lección dura pero necesaria. El verdadero valor no se mide con una etiqueta de precio, sino con el amor y la intención detrás de cada acto. Durante demasiado tiempo permití que mi apoyo financiero fuera confundido con mi silencio, dejando que el legado de compasión de mi esposa se utilizara para alimentar la arrogancia. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en soportar eternamente la falta de respeto, sino en defender con calma tus principios. Retirar el fondo no fue un acto de venganza, fue un acto de profundo respeto hacia la memoria de mi esposa, asegurando que su sueño alimentara la bondad, no la crueldad. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.